uno de los temas más sencillos y quizá uno de los primeros que se deberían conocer es el de la tensión axial. Bueno, la tensión axial se podría decir que es encontrar la capacidad máxima que tiene una barra en cuanto a peso. Dicho de otra forma, si tenemos una barra, cualquiera que sea su sección, y nosotros de un lado la sujetamos, y del otro aplicamos una fuerza, llega un momento en el que la barra falla o alcanza su capacidad máxima. Esa capacidad máxima podríamos definirla como PU. Cuando alcanza la capacidad PU, la barra falla por tensión y podría fallar de diferentes formas. Podría, por ejemplo, fallar abruptamente, o podría irse adelgazando hasta que la sección se haga tan delgada que los esfuerzos se concentran ahí y entonces producen la falla. El principal objetivo es encontrar precisamente a qué capacidad máxima nuestra barra o nuestra probeta falla. Este tipo de pruebas o este tipo de experimentos son experimentos o ensayos a tensión. Obviamente ahí no se dice tensión axial y se llevan a cabo muy sencillo. Lo único que se tendría que hacer es colocar la barra, como ya dijimos, sujeta, y ir aplicando fuerzas. ¿Cuántas fuerzas? Pues aplicamos, por ejemplo, 0.5 kilogramos. Y luego aplicamos 1, y luego aplicamos 1.5, luego 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. Y supongamos que a los 4 kilogramos nuestra barra llega a la falla. Entonces, se podría decir que nuestra barra de B por A con una longitud L tiene una capacidad máxima de 4 kilogramos. Entonces, este es el concepto básico de la tensión axial. Nosotros tenemos un elemento, lo vamos cargando, lo vamos cargando, lo vamos cargando, y cuando este elemento es incapaz
ya de soportar un incremento de carga, entonces esa sería nuestra capacidad máxima. Si se dan cuenta, pues es un concepto bastante sencillo que se empieza a complicar prácticamente con todo lo que sigue. Ahora, después de ver que nuestra capacidad máxima es de 4 kilogramos, tenemos algo como esto. Tenemos una gráfica y podríamos decir que para cierto parámetro la capacidad última es de 4 kilogramos. ¿Sí? Entonces, durante mucho tiempo se estuvieron haciendo análisis, se estuvieron haciendo estudios durante muchos años, siglos incluso, y se llegó a la conclusión de que lo que intervenía en la resistencia de la tensión axial era el área transversal. Entonces, esa área transversal prácticamente sería A por B. Esta área de aquí. Entonces, aquí tenemos un punto. Diríamos que para el área de nuestra probeta, que es A por B, tiene una capacidad máxima de 4 kilogramos, ¿sí? Entonces, esto hasta cierto punto es sencillo de entender. En resumen, vamos cargando nuestra probeta con peso hasta que falla o colapsa, dicho de otra manera, se fractura. Y después decimos, ok, para esa área de la probeta tenemos una capacidad máxima de 4 kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ciertos inconvenientes que se fueron tratando durante muchos años. Ahora, es cierto que para un material específico, por ejemplo papel, por ejemplo acero, por ejemplo cobre, por ejemplo cartón, por ejemplo tela, para un material específico podríamos encontrar diferentes áreas y a cada una de esas áreas le correspondería una capacidad última. ¿Sí? Entonces, digamos que surge la primera ecuación importante en la que si para la área tengo una PU y si aquí tengo una recta, entonces se podría decir que mi PU
es igual a mi área, ¿sí? Que es esta de aquí, multiplicada por una constante, ¿va? Pues bien, esa es la primera ecuación, bastante entre comillas sencilla, pero que se va complicando y dentro del punto de vista de las estructuras, dentro de las estructuras se convierte en un tema bastante importante. K tiene que ver con el material, tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la dirección de la fuerza. Entonces K tiene que ver con otras variables, ¿sí?